Cuando era chico, en mi pueblo mataron a un lobizón en un callejón de tierra detrás del cementerio. Voy a cambiar algunos nombres para respetar a los que todavía viven por allá, aunque después de lo que pasó, la mayoría se fue silenciosamente, como queriendo dejar que el monte se tragara el recuerdo. En 1992, yo tenía 12 años. Vivíamos en un paraje que no figura en los mapas turísticos de Corrientes. Éramos poco más de 700 personas, rodeadas de plantaciones de arroz y monte virgen. Mi viejo era capataz en una de las arroceras, y mi vieja era la que manejaba la radio del pueblo. Ella era la que recibía los mensajes de los campos lejanos, las emergencias, los pedidos de médico. En la mesa de casa se sabía todo antes que en cualquier otro lado. Ese era nuestro mundo. El calor pegajoso, el sonido de las chicharras y las historias de aparecidos que los peones contaban mientras tomaban mate. Yo pensaba que eran eso, cuentos para asustar a los gurises y que no nos alejáramos del rancho al oscurecer. Todo empezó en octubre, un mes de tormentas eléctricas que nunca traían lluvia, solo un viento seco que te ponía los pelos de punta. Mi vieja llegó de la oficina una tarde con la cara desencajada. Se encerró con mi viejo en la cocina y, aunque intentaron hablar bajo, escuché la palabra mutilación. En la estancia de los Benítez, a unos pocos kilómetros, habían encontrado 3 terneros muertos. Pero no los había matado un puma, ni una jauría de perros. Estaban abiertos, pero faltaban solo las vísceras, y, según decía el parte que recibió mi madre, les habían arrancado la lengua con una precisión que no era de animal. Mi viejo, que era un hombre de campo curtido, dijo que seguro eran cuatreros o alguna secta de esas que aparecían en los diarios de la capital. Pero mi vieja negó con la cabeza. Don Benítez dice que las tranqueras estaban cerradas con cadena por dentro. Nada entró por la puerta, susurró ella. A la semana siguiente, el miedo se mudó al pueblo. Empezaron a desaparecer perros. No eran perros cualquiera. Desapareció el pastor alemán del comisario, un bicho que era pura fibra y mala sangre. Lo encontraron 2 días después colgado de un alambrado de púas, a 3 metros de altura. Ahí fue cuando el ambiente cambió. Ya no había música en los boliches después de las 8 de la noche. La gente empezó a clavar maderas en las ventanas bajas. Yo me enteré de la verdad por mi amigo, el Chapa. Su familia vivía en una casa de adobe cerca del monte. Una mañana llegó a la escuela pálido, con las manos temblorosas. Anoche estuvo en el patio, me dijo mientras esperábamos la campana. Mi papá salió con el farol porque los chanchos estaban chillando como locos. Dice que vio a un hombre flaco, flaco como un alambre, revolviendo el tacho de la basura. Pero cuando el viejo le gritó, el tipo no se dio vuelta. Se agachó en 4 patas, el lomo le hizo un ruido como si se le rompieran los huesos y saltó el cerco de un solo movimiento. El Chapa decía que su papá encontró huellas en el barro. Eran manos humanas, pero con las uñas clavadas profundamente, como garras. A finales de octubre, el silencio en el pueblo era absoluto. Mi mamá ya no contaba chismes en la cena. Se limitaba a rezar el rosario mientras miraba la puerta trasera. Una noche, me desperté porque escuché algo en el techo. No era un gato. Era un peso muerto, algo pesado que caminaba con una cadencia irregular. Pum, pum, arrastre, pum. Fui al baño, que estaba afuera de la casa principal, conectado por un pasillo techado. Me asomé por la ventanita que daba al gallinero. La luna llena iluminaba el patio como si fuera de día. Y ahí lo vi. Era una silueta alta, encorvada. Parecía un hombre extremadamente delgado y cubierto de un pelo ralo, oscuro, que parecía pegajoso, como si estuviera mojado en aceite o sangre. Estaba parado frente a la jaula de los conejos de mi hermano. Lo que más me aterró no fue el tamaño, sino sus manos. Tenía dedos larguísimos, humanos, pero terminados en puntas negras.
Movió el pestillo de la jaula con una delicadeza espantosa. La abrió, metió la mano y sacó a uno de los conejos. En ese momento, el animal chilló. Nunca supe que un conejo podía gritar así, como un bebé. La cosa giró la cabeza hacia mi ventana. No tenía hocico de lobo de película. Tenía una cara de hombre deformada, con la mandíbula caída y unos ojos amarillos que brillaban con una inteligencia maligna, no animal. Me quedé congelado. El bicho soltó al conejo muerto y empezó a caminar hacia el baño en 4 patas, pero sus rodillas se doblaban hacia atrás. Era un movimiento antinatural que te revolvía el estómago. Grité. Grité como nunca en mi vida. Mi viejo salió de la habitación con la escopeta del 12 en la mano. Escuché el estruendo de la puerta al abrirse y luego 2 disparos que sacudieron la noche. ¡Pum! ¡Pum! Cuando salí, mi viejo estaba parado en calzoncillos en medio del patio, temblando. ¿Le pegaste, pa?, le pregunté llorando. No sé. Saltó al monte cuando me vio. Pero eso no era un perro, hijo. Eso tenía ojos de gente, me dijo. Y fue la primera vez que vi a mi viejo tener miedo de verdad. Al día siguiente, un grupo de hombres, incluyendo al comisario y a los peones de la arrocera, siguieron un rastro de sangre negra y espesa. El rastro los llevó hasta la casa de los Gómez. Eran una familia pobre que vivía en el linde del pueblo. Tenían 7 hijos varones. El mayor se llamaba Ismael. Ismael era un tipo callado, de unos 20 años, que siempre usaba camisas de manga larga a pesar del calor, y nunca iba a misa. Nadie lo había visto en los últimos 3 días. La policía entró a la casa. Los padres estaban llorando en un rincón. No dijeron nada. Encontraron a Ismael en el sótano, escondido detrás de unas bolsas de arpillera. Dicen que tenía 2 heridas de perdigones en el costado y que su piel olía a podrido, a carne rancia. Pero lo más perturbador fue que, cuando lo sacaron esposado, Ismael no pidió perdón ni gritó. Solo miraba a los hombres del pueblo y se lamía los labios con una lengua que parecía demasiado larga para su boca. Oficialmente, el informe de la policía dijo que Ismael Gómez sufría de un brote psicótico severo y que había estado matando animales debido a una enfermedad mental. Se lo llevaron en una camioneta de la provincia hacia un hospital en la capital. Nunca más se supo de él, pero la gente del pueblo sabe. Mi hermano, que era amigo del hijo del médico que le hizo la primera cura antes de que se lo llevaran, me contó lo que el doctor vio. Ismael no tenía vello púbico ni en las axilas. En su lugar, le estaba brotando un pelo negro y grueso como cerdas de chancho por toda la espalda y la columna. Y sus pies ya no tenían forma humana. Los huesos se le estaban estirando hacia afuera. A los pocos meses, la familia Gómez desapareció. Cargaron sus pocas cosas en un carro y se fueron una madrugada sin saludar a nadie. La casa quedó abandonada y el monte se la terminó comiendo. Hoy soy cartero en una zona rural cerca de donde crecí. A veces, cuando me toca entregar correspondencia tarde en algún campo aislado y escucho a los perros ladrar con ese tono de llanto que solo usan cuando ven a la muerte, acelero la camioneta. Porque yo sé que la ciencia tiene nombres para la locura, pero en el norte, en los callejones de tierra donde no llega la luz, sabemos que hay maldiciones que nacen con el 7º hijo. Y a veces, esos monstruos no mueren, solo se mudan de pueblo. El altiplano de noche no se siente vacío, se siente atento. La primera vez que trabajé de noche ahí arriba, me di cuenta de eso. No hay árboles, no hay edificios altos, no hay nada que justifique esa sensación de que algo está observando. Aún así, no puedes sacudirte la idea. Yo trabajaba revisando estaciones remotas de bombeo, esas que nadie visita a menos que algo falle. La empresa nos rotaba para que nadie pasara demasiadas noches seguidas en el mismo punto. Decían que era por seguridad. Con el tiempo entendí que era por otra cosa.
Esa semana me tocó una estación a casi 4.000 metros de altura, cerca del límite entre Chile y Bolivia. Un edificio bajo, de concreto, con un cerco metálico y un contenedor donde dormíamos 2 personas. Éramos solo Marcos y yo. La primera noche pasó sin novedad. Frío, viento, nada más. La segunda, mientras revisaba las válvulas exteriores, vi algo que no cuadraba. Había marcas en la sal, justo al borde del cerco. No eran huellas claras, más bien zonas hundidas, como si algo pesado hubiera apoyado el cuerpo entero contra el suelo. No seguían una línea. Iban y venían. Pensé que era el viento. Marcos no estuvo de acuerdo. Dijo que esas marcas habían aparecido antes, que siempre lo hacían después del anochecer. No le di importancia hasta que escuchamos el golpe. No fue fuerte, fue seco. Contra la lámina del contenedor donde dormíamos. Como si alguien hubiera tocado con los nudillos. Nos miramos sin hablar. Otro golpe. Mismo lugar. ¿Hay guardias?, pregunté. Marcos negó con la cabeza. Encendimos la linterna y salimos. No había nadie. El cerco intacto. El salar inmóvil. Pero las marcas estaban más cerca. Esa noche casi no dormimos. La tercera noche fue peor. A eso de las 2, algo empezó a rodear la estación. No caminaba normal. Se arrastraba. Se escuchaba el roce contra la sal, lento, pesado. A ratos se detenía. A ratos parecía incorporarse, porque la sombra que proyectaba contra el edificio cambiaba de altura. Nunca vimos la forma completa, solo partes. Una espalda ancha, un cuello demasiado largo, y la cabeza no se movía como la de un animal. Marcos empezó a rezar. Yo me quedé congelado. Entonces vino el sonido. No era un grito, no era un rugido, era una especie de respiración profunda, forzada, como si algo estuviera imitando cómo respiramos nosotros. Cada exhalación hacía vibrar el metal. Cuando amaneció, el cerco estaba doblado hacia adentro. No roto, doblado. Las huellas ya no estaban desordenadas. Ahora iban directo al edificio y se detenían justo frente a la puerta. Marcos pidió traslado ese mismo día. Yo también. La empresa lo aprobó sin hacer preguntas. Semanas después, hablando con un chofer antiguo, mencioné la estación. Se quedó callado. Luego me dijo que antes nadie duraba más de 3 noches ahí. Que los viejos hablaban de algo que vive bajo la sal. Algo que sale cuando el frío es extremo y no hay luna. Nunca volví al altiplano de noche. Y hasta hoy, cuando escucho a alguien arrastrar los pies en la sala, se me eriza la piel. Siempre he tenido una sensibilidad especial para las energías. Mi abuela decía que yo nací con la vista abierta, una forma elegante de decir que noto cuando un lugar no está vacío, incluso si no hay nadie más. He visto sombras, he escuchado susurros en habitaciones cerradas, pero nada se compara con lo que pasó cuando trabajé en el beneficio de café de la finca Santa Elena. En 1997, yo tenía 19 años. El país todavía estaba intentando sanar después de la guerra, y el trabajo escaseaba. Mi padre había trabajado toda su vida en las cortas de café, y mi madre era costurera. Eran gente de paz, de rutinas sencillas. Recuerdo las cenas en nuestra casa de adobe, el olor a leña, el sonido de las tortillas palmeadas, y mi padre hablando sobre el precio del grano o qué tan madura estaba la cosecha. Era una vida tranquila, hasta que acepté el turno de noche como vigilante en las bodegas del beneficio. Los viejos trabajadores del lugar me lo advirtieron el primer día. Hijo, si escuchas un arrastre de cadenas, no busques al perro. Métete a la caseta y no salgas hasta que cante el gallo, me dijo don Chico, un hombre que parecía tener más años que el volcán mismo. Yo, con la arrogancia de la juventud y mi fe en que ya lo había visto todo en términos de fantasmas, simplemente sonreí y le di las gracias.
Las primeras semanas fueron normales. Ruidos típicos de una estructura vieja, el metal de los hilos crujiendo por el cambio de temperatura, alguna rata corriendo entre los sacos de yute. Pero a mediados de noviembre, la energía del lugar cambió. Empezó con un frío que no tenía sentido. En El Salvador, las noches en el campo pueden ser frescas, pero esto era un frío glacial que te calaba los huesos y se concentraba en el pasillo que conectaba la bodega de secado con el área de despacho. Mi compañero de turno, un tipo llamado Nelson, que era el tipo más escéptico que conocía, empezó a ponerse nervioso. «¿Viste a Jackie?», me dijo una noche, refiriéndose a la perra faldera del dueño que siempre andaba por ahí. «No, ¿por qué?». «Porque acabo de ver una sombra negra pasar por el patio de secado. Era grande, como un perro, pero se movía sin hacer ruido. Y Jackie está encerrada en la oficina del patrón. La escucho llorar desde hace una hora». Esa noche, el ambiente se puso pesado, como si el aire se hubiera vuelto aceite. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras Nelson revisaba las máquinas, yo me quedé en la parte de atrás. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un clank, clank, clank. Era el sonido metálico de una cadena arrastrándose sobre el cemento. Pensé que era una broma de los otros guardias. Caminé hacia el origen del ruido, con mi linterna en la mano. Al llegar al final del pasillo, vi a Nelson parado en la otra punta. «Nelson», llamé. Él no respondió. Se quedó quieto, dándome la espalda. Lo extraño era que Nelson estaba vestido con su uniforme azul, pero mientras lo miraba, me di cuenta de que yo acababa de dejar a Nelson en la sala de máquinas, que estaba en el lado opuesto del complejo. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas. La figura que yo pensaba que era Nelson empezó a encogerse, a doblarse de una manera imposible, hasta que quedó apoyada en 4 patas. No era un hombre. La linterna falló un segundo, y cuando la luz regresó, lo vi. Era un perro negro, pero del tamaño de un ternero joven. Su pelo era hirsuto, como alambre quemado, y alrededor de su cuello colgaba una cadena oxidada que parecía fundirse con su propia piel. Pero lo peor fue su cara. No era el hocico de un canino. Era una cara casi humana, alargada, con una frente prominente y unos ojos que no brillaban como los de los animales cuando les da la luz, sino que eran 2 carbones encendidos, rojos, que emanaban un odio antiguo. Me quedé paralizado. El animal, el cadejo negro, no me atacó de inmediato. Se quedó ahí, lamiendo el suelo con una lengua negra y bífida. Cada vez que su lengua tocaba el cemento, quedaba una mancha de humedad que olía a azufre y a carne podrida. «¡Corre!», escuché el grito de Nelson desde la oficina. Salí del trance y corrí hacia la oficina de seguridad. Me encerré con Nelson, quien estaba blanco como un papel. Ambos pusimos el cerrojo y nos sentamos en el suelo, lejos de las ventanas. Durante las siguientes 3 horas, escuchamos cómo algo caminaba alrededor de la caseta. No eran pasos de perro. Era un caminar pesado, bipedal a ratos, y el constante rasguño de garras largas contra las paredes de madera. En un momento dado, el silencio cayó sobre la finca. Un silencio tan absoluto que dolía. Nelson se asomó por la rendija de la ventana y dio un grito ahogado. «¡Hay otro!», susurró. Me asomé yo también. Cerca de la puerta principal, sentado tranquilamente, había un perro blanco como la nieve. Era hermoso, de pelaje brillante y ojos azules pacíficos. No hacía nada, solo miraba fijamente hacia el callejón de los hilos donde el monstruo negro acechaba. Era el cadejo blanco, el protector. El aire frío empezó a disiparse. Los 2 animales se quedaron ahí, en una especie de duelo silencioso que duró hasta que el primer rayo de sol asomó por detrás del volcán. En cuanto la luz tocó el suelo, ambos desaparecieron. No se fueron corriendo, simplemente se desvanecieron como el humo. Al día siguiente, cuando el turno de la mañana llegó, encontramos la puerta de la bodega, que yo mismo había cerrado con candado, abierta de par en par.
El candado no estaba roto, estaba derretido, como si alguien le hubiera aplicado un soplete. Nelson renunció esa misma mañana. Yo aguanté una semana más, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos de carbón y escuchaba el arrastre de la cadena. Un día, mientras limpiaba el pasillo donde vi a la criatura por primera vez, encontré un diente. No era un colmillo de animal, era un molar humano, pero 3 veces más grande y completamente negro. Dejé la finca y me mudé a la capital. Hoy trabajo en una oficina, rodeado de gente y luces fluorescentes, pero nunca camino solo por la calle después de la medianoche. La gente dice que el Cadejo es solo una leyenda para evitar que los borrachos se queden en la calle, pero yo sé la verdad. Sé que hay fuerzas en nuestras tierras que son más viejas que nuestras ciudades. Y sé que, aunque el blanco nos cuida, el negro siempre está un paso detrás, esperando que nos quedemos solos en la oscuridad, escuchando el sonido de una cadena que nunca deja de arrastrarse. Me mudé al centro de Bogotá en el 2012. Si conocen la ciudad, saben que el centro tiene una energía extraña. Es una mezcla de edificios coloniales preciosos y rascacielos de los años 70 que parecen gigantes cansados y sucios. Yo acababa de conseguir mi primer trabajo serio en una agencia de publicidad y, con lo que ganaba, me alcanzó para alquilar un estudio en el edificio El Alcázar, una mole de 19 pisos con una fachada de ladrillo que el tiempo había vuelto casi negra. Mi rutina era la de cualquier joven profesional. Salía a las 7 de la mañana, cuando la ciudad todavía está envuelta en esa neblina fría que te hace subir el cuello de la chaqueta, y regresaba pasadas las 9 de la noche. Cenaba algo rápido, un café caliente para espantar el frío de la sabana, y me ponía a trabajar un rato más en mi laptop antes de dormir. Al principio, el edificio me pareció normal, aunque un poco solitario. Sin embargo, los edificios viejos en las ciudades grandes tienen sus propios ruidos. Las tuberías que gimen, el ascensor que vibra como si tuviera asma, y los pasos de los vecinos en el piso de arriba. Pero en el piso 14, donde yo vivía, había un silencio diferente. Era un silencio denso, como si el aire fuera más pesado que en el resto de la estructura. La primera señal de que algo no andaba bien ocurrió en el ascensor. Bogotá es una ciudad de gente que no se mira a los ojos, pero en mi edificio la indiferencia era extrema. Una noche, alrededor de las 11, regresaba de una jornada larga. El ascensor se detuvo en el piso 9. Las puertas se abrieron, pero no había nadie. Solo el pasillo oscuro y una bombilla parpadeante al fondo. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando sentí un olor. No era el olor a basura o a encierro típico de estos edificios. Era un olor a tierra mojada y a flores de cementerio. Un aroma dulce y podrido a la vez que te llena la parte de atrás de la garganta. El ascensor se cerró solo, pero por el espejo del fondo vi algo. Fue un segundo, un reflejo rápido, una silueta alta, excesivamente delgada, parada justo detrás de mí. Cuando giré la cabeza, no había nada. Me bajé en el piso 14, con el corazón a 1000. Caminé rápido por el pasillo hacia el 1404. Al pasar por el 1406, la puerta estaba entreabierta. Me detuve por curiosidad. Ese apartamento siempre había estado vacío desde que me mudé. Escuché un sonido que venía de adentro. Un arrastre de algo pesado sobre el suelo de madera, seguido de un crujido seco, como si alguien estuviera rompiendo ramas o huesos. ¿Hola?, dije, más por nervios que por otra cosa. ¿Hay alguien? El arrastre se detuvo. De la oscuridad del apartamento 1406 emergió una mano. No era una mano normal. Los dedos eran tan largos que parecían tener una falange de más, y la piel era de un color gris ceniza, pegada al hueso como si fuera papel húmedo. La mano se aferró al marco de la puerta y la cerró lentamente,
sin hacer un solo ruido. Esa noche no pude dormir. Me quedé pegado a la mirilla de mi propia puerta. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché el ascensor llegar a mi piso. Ding. Las puertas se abrieron. Escuché pasos, pero no eran pasos de zapatos. Era un sonido suave, rítmico, como si alguien caminara descalzo sobre cuero seco. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. No me atreví a mirar por la mirilla. Me quedé conteniendo la respiración, con la espalda pegada a la pared. Entonces, escuché un susurro que no venía de afuera, sino que pareció vibrar directamente dentro de mi cabeza. Tú no perteneces a este nido. El frío que sentí no era el de Bogotá, era un frío que venía desde adentro de mis pulmones. Escuché el sonido de algo afilado rascando la madera de mi puerta, de arriba a abajo, muy despacio. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé sentado en la cama, viendo cómo la luz gris del amanecer bogotano empezaba a filtrarse por las cortinas. En cuanto escuché el movimiento de los demás vecinos saliendo a trabajar, me armé de valor y salí. Lo primero que hice fue mirar mi puerta. Mi sangre se heló. No eran solo rayones, eran 3 surcos profundos en la madera, como si alguien hubiera pasado un cincel. Pero lo más extraño es que los surcos empezaban a 2 metros de altura y bajaban hasta el suelo. Quien sea que hizo eso, era extremadamente alto o estaba colgado del techo. Bajé a la recepción. Don Jairo, el celador nocturno que ya estaba entregando el turno, evitó mi mirada cuando le pregunté por el apartamento 1406. Ese apartamento está en litigio, joven, dijo mientras organizaba unas llaves. Lleva vacío desde el 98. No insista. Pero anoche vi a alguien entrar. La puerta estaba abierta y hay ruidos de alguien arrastrando cosas, le repliqué, casi gritando por la frustración. Don Jairo se detuvo. Miró hacia los lados para asegurarse de que el administrador no estuviera cerca y se inclinó hacia mí. Mire, mijo, en edificios tan viejos como este, a veces las estructuras se cansan, pero hay gente que dice que el arquitecto que diseñó el Alcázar se suicidó en el piso 14 antes de terminar la obra. Dicen que no quería dejar su creación. Si escucha ruidos, ponga música y no salga al pasillo después de las 10. Por su bien. Pasé 3 días tratando de ignorar el olor a tierra y los susurros. Pero el jueves la curiosidad, o quizás el miedo acumulado, me venció. Compré una cámara de seguridad pequeña, de esas que se conectan al Wi-Fi, y la instalé camuflada en un adorno de mi puerta, apuntando directamente hacia el pasillo y el apartamento 1406. Esa noche me quedé en la oficina hasta tarde, pero monitoreaba el celular cada 10 minutos. A las 2:14 de la mañana, recibí una notificación. Movimiento detectado. Abrí la aplicación. La imagen era granulada pero clara. La puerta del 1406 se abrió sin que nadie girara el pomo. Primero salió ese olor, porque vi como una especie de vapor grisáceo inundaba el pasillo. Luego salió él. No era un fantasma. Era algo físico. Una criatura de al menos 2,5 metros de altura, con una piel que parecía concreto húmedo, llena de grietas y manchas de moho. Sus extremidades eran desproporcionadas. Sus brazos eran tan largos que sus manos, esas manos grises de dedos interminables, tocaban el suelo mientras caminaba. No tenía ropa, pero su piel tenía una textura rugosa que se mimetizaba perfectamente con las paredes de ladrillo del edificio. En el video, vi cómo la criatura se acercaba a mi puerta. No caminaba, se deslizaba con una gracia perturbadora. Se detuvo frente a mi cámara. Su cara no tenía nariz, solo 2 orificios pequeños, y sus ojos eran 2 hendiduras horizontales que brillaban con un color lechoso. Entonces, hizo algo que me hizo soltar el teléfono. Empezó a lamer la madera de mi puerta con una lengua larga y pálida, como si estuviera saboreando el rastro de mi presencia. De repente, la criatura giró la cabeza hacia la cámara. No sé cómo supo que estaba ahí, pero extendió un dedo y, con una delicadeza espantosa,
tapó el lente. La pantalla se fue a negro. Salí de la agencia corriendo. No fui a mi casa. Pasé la noche en un hotel barato cerca de la oficina. Al día siguiente, regresé con 2 amigos para sacar mis cosas. Entramos a plena luz del día, con el sol de mediodía dándonos un falso sentido de seguridad. Al pasar frente al 1406, la puerta estaba cerrada, pero bajo el umbral salía un líquido espeso y oscuro que olía a flores podridas. Mis amigos decían que seguramente era una cañería rota, pero yo sabía que no. Saqué mis maletas en menos de 1 hora. Mientras cerraba la puerta de mi apartamento por última vez, miré hacia el techo del pasillo. Allí, justo encima de donde yo solía pararme para buscar mis llaves, había una mancha de humedad con la forma perfecta de un cuerpo humano encogido. Nunca regresé a El Alcázar. Perdí el depósito y algunos muebles que no pude cargar, pero no me importó. Meses después, leí en un periódico local que una joven estudiante que vivía en el piso 15 del mismo edificio había desaparecido sin dejar rastro. La policía encontró su apartamento cerrado por dentro, con todas sus pertenencias intactas, pero con un olor a tierra mojada que no se iba con nada. Hoy vivo en una casa pequeña, de un solo piso, lejos de los grandes edificios. Pero a veces, cuando tomo un ascensor y las puertas se abren en un piso solitario, no puedo evitar mirar hacia el techo. Porque sé que en las grietas del concreto, en los nidos que nosotros mismos construimos con ladrillo y cemento, hay cosas que nos observan. Cosas que no necesitan bosques para cazar, porque han aprendido que no hay presa más fácil que alguien que vive solo en una gran ciudad. Yo no sabía que la obra era ilegal cuando acepté el trabajo, y aunque lo hubiera sabido, probablemente igual lo habría tomado. Era 2019 y yo necesitaba dinero. Un conocido me dijo que estaban pagando en efectivo por turnos nocturnos en una excavación cerca de la frontera, en una zona selvática donde se iba a levantar, supuestamente, una bodega. No había letreros, no había permisos visibles, pero eso no es raro en esa región. La mitad de las cosas se hacen mientras salen los papeles. Mi trabajo era sencillo: vigilar maquinaria y avisar por radio si alguien se acercaba. Nada más. No tenía que cavar ni cargar nada. La obra estaba metida varios kilómetros selva adentro, conectada por un camino de tierra que se inundaba cuando llovía. Había una retroexcavadora, un generador, un contenedor metálico que usábamos como oficina y 2 focos grandes apuntando al área del pozo. Desde el primer día me llamó la atención una cosa. El pozo no era para cimientos normales. Era demasiado profundo y estrecho. No tenía sentido para una bodega. Pregunté. Me dijeron que no preguntara. Durante el día, los obreros trabajaban rápido y en silencio. Nada de bromas, nada de música. Al caer la noche, se iban todos menos yo, y otro tipo, Julián, que hacía el primer turno, y luego se iba. Yo me quedaba solo desde medianoche hasta que amanecía. La selva de noche no es silenciosa. Eso lo sabes. Insectos, ranas, monos. Siempre hay ruido, pero alrededor de ese pozo, no. Era como un círculo muerto. A 10 metros empezaban los sonidos normales. Más cerca, nada. La tercera noche escuché algo subir desde abajo. No un golpe, no un derrumbe, un roce, como uñas raspando tierra húmeda. Apagué la radio pensando que era interferencia. Me acerqué al borde sin asomarme del todo. El pozo estaba iluminado por un foco lateral, pero no llegaba al fondo. ¿Julián?, pregunté, sabiendo que no podía ser él. El sonido paró. Me fui a la caseta y no volví a acercarme esa noche. A la mañana siguiente, el pozo era más profundo. Nadie había trabajado de noche. A la semana, empezaron los problemas. Herramientas desaparecidas, cascos movidos, sacos de cemento abiertos. Siempre por la mañana. Nadie admitía haber estado ahí fuera de horario.
Una noche vi huellas. No botas, no animales. Eran marcas irregulares, como pies embarrados, pero alargados, torcidos. Algunas parecían manos apoyadas para impulsarse. Llamé por radio. Nadie respondió. Entonces lo vi. No salió del pozo. Se asomó. Solo la cabeza y un hombro. Piel cubierta de barro seco. Cabello pegado al cráneo. Ojos grandes, hundidos, reflejando la luz. La cabeza se movía con pequeños tirones, como si no tuviera buena coordinación. No gritó, no atacó, me miró y luego desapareció hacia abajo. No me fui corriendo. Eso es lo que más me molesta recordarlo. Me quedé paralizado, tratando de convencerme de que era un trabajador escondido, un indigente, alguien viviendo ahí abajo. Pero nadie puede vivir ahí abajo. Al día siguiente, Julián no volvió. Dijeron que renunció. Dejaron de hablar del pozo. A la semana, la obra se detuvo. Llegaron camionetas sin placas, taparon todo, rellenaron la excavación en un solo día. Nos pagaron lo que faltaba y nos dijeron que no volviéramos. Meses después, vi una noticia pequeña en un periódico local. Un cuerpo encontrado en la selva. Deformaciones severas. Desnutrición extrema. Dijeron que era un vagabundo. La foto no mostraba el rostro, pero yo sé que lo que estaba ahí abajo no llegó caminando. Me mudé a un pequeño pueblo en las faldas del Cofre de Perote, en Veracruz, por un proyecto de investigación agrícola. Venía de la Ciudad de México, huyendo del ruido y de un divorcio que me dejó con ganas de no ver a nadie por un buen tiempo. El paisaje era idílico, fincas de café, neblina constante que bajaba de la montaña y casas con techos de teja roja que parecían sacadas de una postal. Pero la belleza de Veracruz tiene un peso. Es una humedad que te cala los huesos, y un silencio en el monte que, después de un tiempo, empieza a sentirse como si alguien te estuviera observando. Para 2018, ya me había asentado. Trabajaba asesorando a pequeños productores de la región. Pasaba la mayor parte del día recorriendo senderos de tierra roja, a veces a pie, a veces en una vieja camioneta Ford que apenas subía las pendientes. Mi única compañía constante era Lobo, un pastor ganadero que rescaté en la carretera. Lobo era un perro de trabajo, valiente y poco dado a ladrar por tonterías. Si él se ponía alerta, era porque algo se movía entre los cafetales. Ese año la temporada de lluvias se retrasó, y con el calor inusual, empezaron a aparecer cosas en los ranchos más apartados. No eran ataques comunes de coyotes o perros asilvestrados. Lo que encontraban los campesinos era metódico. El primer reporte vino de don Arcadio, un hombre que no creía ni en su propia sombra. Encontró una de sus cabras muerta en medio de un claro, pero no estaba devorada. La cabra estaba abierta desde la garganta hasta el vientre con una precisión quirúrgica. Lo que más impresionó a Arcadio, y lo que me contó mientras tomábamos un café negro en su porche, fue que no había rastro de sangre en el pasto, ni una gota. Era como si el animal hubiera sido vaciado antes de ser dejado ahí. Además, le faltaba la piel de las patas delanteras, arrancada como si alguien hubiera querido hacerse unos guantes con ella. «Eso no fue un animal, ingeniero», me dijo Arcadio, mirando hacia la densa cortina de árboles. «Un animal tiene hambre. Esto es otra cosa. Esto es alguien que está armando su traje». No le presté mucha atención en su momento. Pensé en algún grupo de gente extraña, o incluso en algún depredador que no conocíamos bien. Pero en las semanas siguientes, los hallazgos se multiplicaron. Apareció un ternero sin cara en la finca La Gloria. Luego, un perro de caza apareció colgado de un árbol de liquidámbar, perfectamente desollado, con su piel descansando en la raíz del árbol, doblada como si fuera una prenda de ropa recién lavada. Lobo empezó a cambiar a mediados de octubre.
Él, que siempre dormía en el porche, empezó a rascar la puerta para entrar a la casa apenas caía el sol. Se quedaba en un rincón, mirando fijamente hacia las ventanas, con un gruñido sordo que le vibraba en el pecho. Una tarde, mientras regresábamos de una inspección en un terreno alto, Lobo se detuvo en seco. Estábamos cruzando un bosque de encinos cuando el olor nos golpeó. Era un hedor dulzón y metálico, como carne que se ha quedado bajo el sol dentro de una bolsa de plástico. Lobo no ladró. Se encogió, metió la cola entre las patas y empezó a retroceder, emitiendo un sonido que nunca le había escuchado. Un gemido de terror puro. Miré hacia donde él miraba. Entre dos troncos gruesos, vi algo que se movía con una torpeza calculada. Al principio pensé que era un hombre agachado, quizás un cazador. Llevaba una piel de venado sobre la espalda, pero la cabeza del venado colgaba de lado, con los ojos vacíos mirando hacia el suelo. Pero cuando esa cosa dio un paso hacia la luz, se me detuvo el corazón. No llevaba la piel puesta como una manta. La piel parecía estar pegándose a él. Pude ver manos humanas, o algo parecido a manos, saliendo de las patas del venado. Las extremidades eran demasiado largas, con codos que parecían doblarse en ángulos que romperían cualquier hueso normal. Lo más espantoso era el rostro que asomaba por debajo del cuero del animal. No era una cara humana completa. Era una máscara de carne grisácea, sin párpados, con una boca que se movía como si estuviera intentando pronunciar palabras sin tener lengua. Esa cosa me miró, no con hambre, sino con una curiosidad fría, como si estuviera decidiendo si mi piel le serviría para su siguiente capa. Lobo soltó un aullido desgarrador y salió disparado hacia la camioneta. Yo no pude moverme. El hombre, bajo la piel de venado, inclinó la cabeza, y entonces escuché un sonido. Un chasquido seco, como de ramas rompiéndose, que venía de su propio cuello. Entonces, empezó a correr hacia mí, pero no como un hombre, sino lanzándose al suelo y usando sus 4 extremidades en un movimiento espasmódico, frenético, mientras el cuero del venado ondeaba detrás de él como una capa de sangre. Cuando esa cosa se lanzó al suelo y empezó a correr hacia mí, mi cerebro entró en un cortocircuito. No era el correr de un animal, era el movimiento de un cuerpo humano que ha sido forzado a actuar como una bestia. Sus articulaciones hacían un ruido seco, como si los huesos chocaran entre sí con cada zancada. Logré llegar a la Ford justo cuando sentí que el aire se cargaba con ese olor a cobre y almizcle. Lobo ya estaba en la cabina, encogido bajo el tablero, lloriqueando como nunca lo había escuchado. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave. Miré por el retrovisor y vi la piel de venado moviéndose entre los matorrales a una velocidad imposible. No venía en línea recta. Zigzagueaba, ocultándose y apareciendo, como si estuviera jugando conmigo. El motor tosió, se ahogó y finalmente arrancó con un rugido que rompió el silencio del bosque. Metí primera y salí disparado por el camino de terracería. Sentí un golpe seco en la parte trasera de la camioneta. Un peso muerto que hizo que la suspensión se hundiera por un segundo. No me detuve. Manejé a ciegas entre la neblina, con el corazón en la garganta, hasta que llegué a mi casa en las afueras del pueblo. Esa noche no dormí. Me encerré con Lobo en la habitación principal. Reforcé la puerta con una cómoda y me quedé sentado en la cama con un machete de monte y una linterna. Afuera, el silencio era absoluto, hasta que alrededor de las 3 de la mañana empezaron los ruidos. No fueron gritos. Fue algo mucho peor. Rasguños. Alguien, o algo, estaba recorriendo las paredes de madera de la casa por fuera. Sh-clac, sh-clac. Eran uñas largas arrastrándose sobre la superficie. De vez en cuando, escuchaba un golpe suave contra el vidrio de las ventanas altas, como si alguien estuviera probando la resistencia del cristal con los nudillos. Entonces, escuché una voz.
No era una voz clara, era un sonido gutural, una imitación perfecta del silbido que yo usaba para llamar a Lobo. Lobo empezó a temblar tanto que la cama se sacudía. Luego, la voz cambió. Susurró mi nombre, pero con una entonación plana, sin emoción, como si una máquina estuviera tratando de aprender a hablar. Ingeniero, susurró desde el otro lado de la pared. Me quedé petrificado. No podía ser un animal. Ningún animal sabe tu profesión. Me acerqué a la ventana y, por una rendija de la cortina, iluminé hacia afuera con la linterna. Por un segundo, vi un par de ojos reflejando la luz. No eran ojos de venado, eran ojos de hombre, pero situados demasiado arriba, casi en el techo. La cosa estaba trepada en la pared, sosteniéndose como una lagartija. Llevaba retazos de diferentes pieles pegados al cuerpo con lo que parecía ser sangre seca, cuero de perro, plumas de sopilote y el resto de la piel del venado. Apagué la linterna y me alejé. Pasé el resto de la noche rezando oraciones que no recordaba desde la infancia. Al amanecer, los ruidos cesaron. Cuando la luz del sol finalmente bañó el valle, me atreví a salir. Lo que encontré me convenció de que no podía quedarme ni un día más. Alrededor de la camioneta había huellas de pies humanos, pero con los dedos extremadamente largos y terminados en punta. En la parte trasera de la Ford, donde sentí el golpe la noche anterior, había un mechón de pelo de venado y una sustancia viscosa, negra, que había corroído la pintura del metal. Pero lo más aterrador estaba en la puerta de mi casa. Colgado del picaporte, había un pequeño collar de cuero. Era el collar de Canelo, el perro de don Arcadio que había desaparecido hacía meses. El collar estaba cortado con una limpieza que solo un cuchillo o una garra muy afilada podría lograr. Fui a ver a don Arcadio antes de irme. Lo encontré sentado en su porche, mirando hacia el cerro con una expresión de derrota. Le conté lo que pasó. Él no se sorprendió. «Usted tuvo mucha suerte, ingeniero», me soltó Arcadio, y ahí sí sentí que se me subía el frío por la espalda porque el viejo no me quería ni mirar a la cara. Estaba como ido, viendo para el cafetal. Eso que vio no tiene nombre, o bueno, sí tiene, pero aquí nadie es tan pendejo como para andarlo diciendo en voz alta. Se quedó callado un rato, dándole una fumada larga a su cigarro. Yo quería que me explicara, que me dijera quién era el tipo de la choza, o qué carajos era esa cosa con piel de venado, pero Arcadio solo negó con la cabeza. «Mire, mijo, no me pregunte quién vive allá arriba en el cerro. Aquí todos sabemos qué hay en esa cabaña que siempre tiene moscas, pero nadie se mete. Ni la policía sube. Hay gente que nace mal, o que se tuerce en el camino y termina haciendo cosas para no morirse nunca. Lo que usted vio no lo buscó por hambre. Esa cosa lo estaba midiendo, como cuando uno va a la tienda y ve si una camisa le queda. Me dio un escalofrío que no te puedo explicar». Arcadio tiró la colilla al suelo y la aplastó con fuerza. «Váyase hoy mismo, ingeniero. No espere a que baje la neblina. Esa cosa ya le sintió el rastro, y cuando se les mete alguien en la cabeza, no lo sueltan hasta que consiguen lo que quieren. Agarre a su perro y lárguese, que aquí ya no tiene nada que hacer». Cargué lo poco que pude en la camioneta, subí al Lobo y manejé sin parar hasta Xalapa. Nunca regresé por el resto de mis cosas. Pedí mi traslado y renuncié al proyecto. Hoy, vivo en un departamento en el 4º piso de un edificio en la ciudad. Tengo 3 cerrojos en la puerta y luces con sensor de movimiento en cada rincón. A veces, cuando la neblina baja mucho y el silencio se vuelve demasiado espeso, Lobo se levanta y se queda mirando la puerta principal, gruñendo hacia el pasillo. Sé que la gente piensa que los nahuales son leyendas prehispánicas, figuras de museos, pero yo sé que en las montañas de México hay hombres que han olvidado lo que significa ser humanos. Hombres que visten la piel de lo que matan y que siguen buscando, pacientemente, la siguiente capa que los mantenga calientes en la oscuridad.
Esta es la historia que me enviaron desde Veracruz, y de verdad me dejó pensando. Hay algo en la idea de un ser que construye su cuerpo con restos de otros que me parece el nivel más alto de horror. ¿Hay alguien en la comunidad de Doctor Neptuno que viva cerca de la zona del Cofre de Perote o en la Sierra de Puebla? ¿Han escuchado de avistamientos de hombres venado o han encontrado animales perfectamente desollados en sus ranchos? Si tienes una historia sobre nahuales que no encajen con la versión amigable del folclore, por favor, déjala en los comentarios. Me gustaría saber si alguien más ha escuchado ese silbido en la oscuridad. No soy de los que inventan historias para llamar la atención. De hecho, pasé casi 30 años intentando convencerme de que lo que vi en el Amazonas fue solo un efecto de la fiebre por malaria o el agotamiento extremo. Pero hace poco vi un documental sobre avistamientos en el estado de Acre y se me heló la sangre. Era exactamente lo mismo. En 1988, mi padre trabajaba como seringueiro, recolector de caucho, en una zona tan remota que tardábamos 3 días en canoa desde la ciudad más cercana. Yo tenía 16 años y lo ayudaba a marcar los árboles y recoger el látex. El seringal donde vivíamos era una comunidad pequeña, apenas unas 10 familias perdiéndose entre el verde infinito de la selva. Mi padre siempre fue un hombre de reglas. La más importante era: si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde lo profundo del igarapé, arroyo, no respondas. Y si escuchas un grito que parece el de un hombre agonizando, deja de trabajar y vuelve a la casa inmediatamente. Yo pensaba que eran cuentos para que no me perdiera, pero ese año aprendí que en la selva, el silencio es un privilegio. Todo empezó en agosto. El clima estaba inusualmente seco y el aire pesaba. Empezamos a encontrar rastros de destrucción que no tenían sentido. No eran árboles talados, eran árboles arrancados de raíz, como si un gigante hubiera pasado caminando y simplemente los hubiera apartado de su camino. Lo más extraño era el olor. Era un hedor penetrante, una mezcla de carne podrida, excremento y algo metálico, como sangre vieja. Un miércoles, uno de los recolectores, un hombre fuerte llamado Manuel, no regresó a su cabaña. Lo buscamos durante 2 días. Encontramos su rifle, un arma vieja pero fiable, doblado a la mitad como si fuera un pedazo de alambre. No había rastro de Manuel, solo unas huellas enormes en el barro, con forma de base de botella, circulares y profundas. La noche que lo vi, yo estaba solo cerca del ahumadero de caucho. Mi padre había ido a hablar con los otros hombres sobre qué hacer. De repente, la selva se cayó. Los monos aulladores, que siempre hacían un escándalo a esa hora, enmudecieron. Entonces lo escuché. Fue un grito largo, agudo, que empezó como el llanto de un niño y terminó como el rugido de un león. Sentí que el sonido me vibraba en los dientes. A unos 20 metros, entre los helechos gigantes, emergió una figura. Al principio pensé que era un oso hormiguero gigante, pero se puso de pie. Medía fácilmente 2,5 metros. Estaba cubierto de un pelaje rojizo, espeso y sucio, que parecía una armadura de cuero viejo. Tenía brazos largos que le llegaban casi a los tobillos, pero lo que me hizo querer arrancarme los ojos fue su cara. Tenía un solo ojo grande en medio de la frente, que brillaba con una luz opaca y amarillenta. Y cuando abrió la boca para rugir de nuevo, no lo hizo solo con la boca de la cara. En medio de su abdomen, entre el pelaje, se abrió una segunda hendidura, una boca enorme llena de dientes amarillos y saliva negra que goteaba hasta el suelo. El hedor que desprendía era insoportable, me dio náuseas instantáneas. El mapinguari no corrió, caminó hacia mí con una pesadez que hacía que el suelo vibrara. Sus pies estaban girados hacia atrás, o al menos eso parecía por la forma en que se movía, dejando esas huellas circulares que habíamos visto antes. Disparé mi escopeta por puro instinto.
El disparo le dio de lleno en el pecho, pero el perdigón pareció rebotar en su piel endurecida. La criatura ni siquiera se inmutó. Emitió un sonido que parecía una risa humana distorsionada y golpeó un árbol joven de un manotazo, quebrándolo como si fuera un palillo de dientes. Corrí hacia el río. Me lancé a la canoa y remé con una fuerza que no sabía que tenía. No miré atrás hasta que estuve en medio de la corriente. Allí, en la orilla, vi la silueta oscura parada entre los árboles, observándome. Cuando llegué a la comunidad y conté lo que vi, los ancianos no se sorprendieron. Dijeron que el Mapinguari es el guardián de la selva y que, cuando el hombre corta demasiados árboles o mata demasiados animales, él sale a equilibrar las cosas. Manuel nunca apareció. Oficialmente, la policía de Acre registró la desaparición de Manuel como un ataque de jaguar o un accidente fluvial. Dijeron que las huellas eran de un perezoso gigante que supuestamente está extinto, pero que los científicos creen que podría quedar alguno. Yo sé que no era un animal extinto. Un animal no tiene una boca en el estómago ni te mira con la inteligencia de algo que sabe que no puedes vencerlo. Hoy vivo en Manaos. Evito los parques y cualquier lugar con demasiada vegetación. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera y trae el olor de la lluvia sobre la tierra, me parece sentir ese hedor a podrido de nuevo. Hola, Doctor Neptuno. Soy seguidor de tu canal desde hace tiempo y me encanta cómo tratas estos temas sin burlarte, dándoles el respeto que merecen. Decidí escribirte porque lo que te voy a contar no se lo he dicho a casi nadie, solo a mi esposa, y ella todavía piensa que fue una alucinación por el cansancio. Pero yo sé lo que vi. Mi padre también lo sabía, aunque murió llevándose el secreto a la tumba. Esto pasó en el verano de 1994. Yo tenía 14 años. Mi viejo trabajaba como capataz en una finca maderera muy adentro de las yungas, cerca de una zona llamada Orán, en el norte de Argentina. Era un lugar donde el verde de la selva es tan espeso que parece que te va a asfixiar. Mi mamá se quedaba en el pueblo para que yo pudiera ir a la escuela, pero las vacaciones de verano las pasaba siempre allá arriba, con mi papá, en una cabaña de madera que olía siempre a pino y a humedad. Mi viejo era un hombre de los de antes, de pocas palabras, fumador de tabaco armado y con una espalda que parecía una pared. Él no creía en cuentos. Pero ese verano lo vi cambiar. Empezó con el ganado. La finca tenía unas pocas vacas para consumo propio. Una mañana, encontramos a una de las vaquillonas más jóvenes en un zanjón. No estaba muerta por un puma. Tenía el cuello roto, como si alguien lo hubiera girado con las manos, y le faltaban los ojos. Mi papá no dijo nada, pero esa tarde limpió su rifle Winchester y lo dejó cargado detrás de la puerta. Algo que nunca hacía. Unos días después, el ambiente se puso raro. ¿Viste cuando el bosque se queda en silencio de golpe? Ni pájaros, ni grillos, nada. Como si toda la naturaleza estuviera aguantando la respiración. La noche del 12 de enero fue cuando todo se fue al carajo. Hacía un calor pegajoso, de esos que te hacen transpirar aunque estés quieto. Yo estaba en mi catre, tratando de dormir, cuando escuché un grito. Pero no era un grito humano, ni tampoco el rugido de un felino. Era un sonido gutural, profundo, que vibraba en el pecho. Ukumar, Ukumar. Así sonaba, como si el mismo suelo estuviera protestando. Me asomé por la rendija de las tablas de mi habitación. La luz de la luna filtraba entre los árboles. Vi a mi viejo salir al porche con el rifle. Él estaba temblando. Mi papá, que se había enfrentado a cazadores furtivos y a víboras sin pestañear, estaba temblando. De la espesura del monte salió algo. No caminaba en cuatro patas, caminaba erguido, pero con los hombros caídos hacia adelante. Medía por lo menos 2 metros. Estaba cubierto de un pelo largo, oscuro y enredado, lleno de barro y hojas secas. No era un oso.
Los osos de anteojos que hay por acá son chicos y asustadizos. Esto era un animal con cuerpo de hombre robusto. Se acercó al corral de los cerdos. Lo vi agarrar a un animal de unos 40 kilos con una sola mano, como si fuera un juguete. El bicho miró hacia la cabaña. Sus ojos no eran rojos como dicen en los cuentos. Eran oscuros, profundos, pero tenían un brillo de inteligencia que me revolvió el estómago. Tenía una nariz chata y una mandíbula pesada, llena de dientes amarillos. Mi viejo levantó el rifle, pero no disparó. Se quedó congelado. La criatura le sostuvo la mirada unos segundos, soltó un gruñido que hizo vibrar los vidrios de la ventana y se internó de nuevo en el monte, llevándose al cerdo como si no pesara nada. Al día siguiente, mi papá me hizo empacar las cosas. No me dio explicaciones, solo me dijo: «Acá no volvemos más, Luis. El dueño del monte reclamó su parte. Vendió lo poco que teníamos y nos mudamos a la ciudad de Salta». Nunca volvió a mencionar el tema. Años después, hablando con unos peones viejos de la zona, me dijeron que lo que vimos era el ucumar. Dicen que es un espíritu viejo que cuida las nacientes de agua y que, si se siente invadido, empieza a cobrarse en carne. Oficialmente, cuando desaparece gente en esa zona, dicen que se perdieron o que los atacó un jaguar. Pero los que vivimos ahí sabemos que hay algo más arriba en los cerros, algo que no es ni hombre ni bestia. Te mando esto, Doctor Neptuno, por si quieres compartirlo. A veces siento que todavía escucho ese grito en las noches de mucho calor. ¿Hay alguien más en el canal que sea del norte de Argentina o de Bolivia que haya escuchado hablar del ucumar? ¿O alguien que haya visto algo parecido en las montañas? Me gustaría saber si no soy el único que vive con este recuerdo.